Hace un año me propusieron dirigir un documental sobre Emma Reyes, pintora y escritora colombiana que nació hacia 1920 y murió en el 2003. Yo no sabía nada de ella. Me dijeron que leyera sus memorias de infancia, publicadas con el título Memoria por correspondencia, que dieron a conocer esta mujer después de su muerte. Mi querido Germán, hoy a las 12 del día partió del Elysée el general de Gaulle, llevando como único equipaje 11.943.233 noes lanzados por los 11.943.233 franceses que lo han repudiado. Todavía las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia, curiosamente me trajeron a la mente el recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas, y con una única puerta que daba a la calle. Esa pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio popular que se llamaba San Cristóbal, en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía, que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto, yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. En 23 cartas, Emma Reyes le cuenta a su amigo Germán Arciniegas, el importante historiador colombiano, la dura infancia que pasó junto a su hermana Elena. Todas las mañanas yo tenía que ir al muladar que estaba detrás de la fábrica para vaciar la enorme vasinilla blanca esmaltada que habíamos usado todos durante la noche. Los viajes de la pieza al muladar, con la vasinilla desbordante, eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar casi sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo su ritmo, poseída del terror de derramarla antes de llegar, lo que me traía castigos terribles. La apretaba fuertemente con las dos manos, como si llevara un objeto precioso. Yo desocupaba la vasinilla, la limpiaba rápidamente con hierbas o papeles viejos y la escondía en un hueco, siempre el mismo, detrás de un eucalipto. Empiezo a investigar, a recorrer los lugares donde Emma Reyes vivió, a buscar a las personas que la conocieron. Voy por primera vez a San Cristóbal, a encontrarme con John Ruiz, conocedor de la historia del barrio, en su bar de blues, Las Flores de Valeria. Hola. Hola, John. ¿Cómo estás? vas? ¿Cómo te va ha ido? todo? Bien, Bienvenida a Las gracias. Flores. Gracias. ¿Qué más? ¿Te perdiste al llegar o qué? No, ¿No? no, estuvo fácil. Bien. Ah, bueno. Sí, ya la tecnología nos ayuda mucho. Sí, Sí. Pero está nada, muy bonito. bienvenida al sur de Bogotá. Gracias. Es como el inicio de la localidad, esa UPZ, la 33. Y bueno, desde aquí comienza hacia arriba y siempre son un montón de barrios. San Cristóbal es uno de los barrios. San Cristóbal hace parte de uno de los barrios, pero la localidad es San Cristóbal. O sea, Toda la localidad se llama San Cristóbal. San Cristóbal era una hacienda antes. Entonces está hecha por muchos barrios, son haciendas, entonces San Blas, Santa Inés, entonces varias son haciendas de aquí y se volvieron ya barrios. A medida que fue pasando el tiempo, es una localidad de obreros y la mayoría, pues todo el epicentro es como el río Fucha. Del río Fucha hacia arriba se originan muchas cosas, quedan las cercanías de las ladrilleras, los tubos Gres, como puedes ver aquí al frente.
Villa Javier, tiene mucha historia. Pues, ¿cuál es la casa que me dices que...? Bueno, según ¿Qué piensa? un historiador de aquí de la localidad, que se llama Rubén Hernández, él me indicaba en una de esas tertulias que la casa posiblemente era aquí la de la 12 con César. Entonces después me puse como a leer el libro y creo que no era por la cercanía al río, porque cuenta, según el escrito, que ella tenía que caminar demasiado para llegar a botar lo que ellos hacían por la noche, o sea, sus necesidades. Aquí dice, estaba situada en la carrera séptima, enfrente a la casa pasaba el tranvía Entonces, si ves y séptima, paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza. claro, la séptima es de la 11 hacia allá, de la 11 hacia acá es la sexta. Entonces, Esta para es allá. carrera sexta, o sea, como podemos ver así en la nomenclatura, ¿sí? Es quinta A. Y Entonces es es hacia allá, es hacia el norte. esta, ¿no? Sí. Entonces, Esta sí, no tiene ventanas, Sí, es de un solo piso. cumple como con todas las características, pero detrás de esta casa es el camino a Huaque, a San Cristóbal. Entonces siento que no, porque ese camino es muy antiguo. Entonces detrás, ella decía que le tocaba caminar detrás de la casa, No, detrás de la fábrica. de la fábrica. O sea, la casa queda a unos metros de la fábrica y esa sería la fábrica, ¿no? Ajá, sí. Esta es la fábrica. Inicialmente la fábrica de tapas era aquí, donde está este mural. Esta era la antigua. Sí, y ahorita pues ya son unos parqueaderos del CID, pero ahí era una fábrica de tapas. Sí. Ya aquí el río son 15 cuadras, Sí, entonces... claro. Aquí sí posiblemente no vino ella nunca. No. Porque además, en la época que estuvo en San Cristóbal, era muy pequeña. Ella empieza el libro cuando tenía unos 3 años, más o menos. Claro. Y se va a Guateque por ahí a los 5. O sea que realmente era o a los 6, pues muy pequeñita. Entonces es muy posible que su entorno. o sea, que no se moviera mucho, porque además se la pasaba encerrada en el cuarto con la hermana. Entonces ella lo que cuenta es pues que estaba el tranvía al frente, Ajá. que eso sí es acertado porque pasaba ahí, además que ella habla de la séptima. y que había un muladar, que había un basurero. Claro, entonces si hablamos de la séptima, podría ser hacia el lado del Calvo Sur, que colinda con las cruces. La señora de cabello largo se llamaba María. Era muy joven, alta y delgada. Nunca nos habló de su familia ni de su vida. Nuestras relaciones con ella se limitaban a seguir sus órdenes sin protestar, ni preguntar por qué. Era dura y muy severa. Cuando la señora María se llevó al Piojo para siempre, nos dejó encerradas a Elena y a mí una vez más. Fueron muchos los días que duramos encerradas en esa pieza. Ya no teníamos noción ni de los días ni de las noches. La vacinilla ya estaba llena de nuestros excrementos y empezamos a emplear el platón. Llorábamos y gritábamos tanto que los vecinos venían contra la puerta a consolarnos. Por horas mirábamos por entre la chapa y las rendijas para ver si ella venía. Finalmente, llegó un día que estábamos dormidas en el piso contra la puerta. Y fue la primera vez que las dos nos tiramos a su cuello, abrazándola y besándola de felicidad. Me sumerjo en el relato de Emma.
que me hace volver a ver como una niña y entender que en la infancia se viven las cosas de manera inmediata y reflexiva. Emma Reyes es considerada por muchos una gran narradora. Tenía un don para contar historias, don que se refleja también en su escritura. Pero ella no se consideraba escritora. Emma Reyes era pintora, una pintora poco conocida y poco reconocida en Colombia. Visito a Rafael Penagos, pintor, galerista y amigo de Emma, que la conoció en París y le compró una buena cantidad de pinturas. Es que yo estoy como tratando de armar a Emma como si fuera un rompecabezas, ¿cierto? Entonces una persona me cuenta una cosa y otra, Claro. y voy así Sí, como sí. completando una figura. Sí, señora. Entonces yo quería saber, ¿cómo es tu Emma? ¿Cuál es la Emma que tú conociste? Y la visitaba con frecuencia, con frecuencia. Y cada vez que llegaba ella estaba ya inclinada sobre la mesa haciendo sus dibujos, que algunos eran a base de puras líneas y líneas y líneas. Yo siempre la veía y entonces sabía de lo duro que era estar todo el día dibujando y dibujando, sobre todo en ese tratamiento especial que ella tenía sobre algunas obras que eran a base de pura línea, pura línea, ¿no? No es que tuviera yo criterio como el de un crítico de arte, pero mi sensibilidad como que me dio la luz para darme cuenta del trabajo interesante de Emma. A mí no me importaba lo que algún crítico escribiera en bien o en contra de ella. Mi interés era el mío de poder tener una u otra obra, ¿no? Aquí vamos a empezar con algunas obras de 1960. ¿Y tienen títulos? No, son muy pocas las que tienen títulos. Aquí dice Emma Reyes 60. ¿Y tú le ibas comprando lo que ella iba haciendo ese año o después escogías entre...? Después ella me decía que si este o que este otro, yo iba escogiendo. Sí, es como una caligrafía. Sí, sí, sí. Aquí ya se pasa a otra cosa, ya más abstracto, totalmente. Sí. Este es terrible. A esto sí no había visto cosas como Sí. esta. Aparentemente esto parece fácil, pero no, hay que esto tiene un orden para seguir y seguir y Claro. utilizar la dimensión del papel o del lienzo. Son como remolinos. Sí. Estos. Se parece que hubiera figuras, pero no hay. Parece, sí. Mira qué bonito este. ¿Todos estos son laberintos o...? Pues es que tiene una serie de laberintos, pero como ella unas veces trabajaba en los laberintos, otras veces paraba y pasaba a otra cosa, Sí. ¿no? De 1966. Me emociona descubrir las pinturas de Emma Reyes y tener un contacto directo con ellas. Siento que estoy frente a un tesoro al que muy pocos han tenido acceso. Ah, mira, ahí dice 69. 69, sí. Ah, este es así. Uy, qué belleza. Yo creo que ella es una gran artista, verdaderamente.
Álvaro Medina, historiador y crítico de arte, especialista en arte colombiano, fue profesor mío y conoció a Emma Reyes. Emma, pienso que ante todo es una leyenda, en el buen sentido del término. O sea, una mujer desparpajada, estamos hablando de los años 50, entonces eso no era corriente, una mujer así era mal vista en la época. A Emma en realidad nunca le preocupó lo que pensaran de ella, una mujer muy libre, muy sensible, y yo creo que ella no sospechó nunca que iba a ser pintora. Ella va llevando la vida y va atropellando la vida. Fíjate tú que uno en general dice al revés, ¿no? La vida atropelló a alguien, no, la vida lo atropellaba, no podía. Yo pienso que fue al revés, Emma atropelló la vida. Y comienza a recorrer el mundo, comienza de una manera intuitiva. Se va a Cali y deciden irse al sur haciendo autostop, que eso en la época tampoco era muy corriente, pero bueno, se podían dar. El momento clave es Buenos Aires. Ella entra a una galería y queda fascinada con lo que ve. Llega el momento en que la galería tiene que cerrar. Y entonces le dicen, ¿no? La galería va a cerrar, y ella dice, es que me ha encantado esto, qué lástima que me tenga que ir, ¿no? Y entonces el señor le dice, ¿usted es pintora? Y ella le dice, no, pero me gustaría pintar un día. ¿No pinta? Bueno, le voy a regalar entonces un juego para que pinte. Esos fueron sus inicios. Se pone a pintar, participa en un concurso y se gana una beca para ir a París. ¿Qué me llama a mí la atención de algunas de esas obras, como por ejemplo esa que tienes allí, ¿no? Sí, es el mundo campesino, pero yo veo otra cosa. Yo veo módulos. Uno mira los sombreros y son módulos. Mira la manera de organizar los cuerpos y son módulos. Esos módulos van a variar muchísimo, van a asumir las más diversas formas, como por ejemplo, ella traza una línea y traza otra al lado y otro al lado y al otro lado y al otro lado. En vez de hacer un plano así y listo, ya ahí está, ella lo hace rayando, rayando y ya. Y uno ve un plano, pero es modular, ¿no? Es como un tejido. Tendré que decir que ese coche famoso, que cortó para siempre nuestra vida, de la pieza del barrio San Cristóbal, patrón de viajeros, era el debut de una vida que tendría por signo, y como escuela, la inclemencia de los duros caminos de América, y más tarde, los fabulosos caminos de Europa. El coche nos llevó a la estación de La Sabana. Durante todo el viaje, la señora María no dijo ni una palabra. En la estación llamó a unos hombres que bajaron los baúles. Finalmente, montamos en el tren. Ella se sentó contra la ventana. Hizo sentar a Elena junto a ella y a mí me alzó sobre sus rodillas. Era la primera vez que me alzaba. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo de tocar su cara con mi cabeza. En Guateque, fuimos directamente a una gran casa que quedaba muy cerca de la plaza. Después del portón de la calle, había un zaguán de piedritas blancas y un transportón que daba directamente sobre un gran patio lleno de plantas y árboles. Los corredores eran anchos, con columnas de madera, y las piezas tenían todas las puertas sobre el patio. En el solar había todo para los caballos y también había árboles, un pomarroso, mangos y un guayabo. Los indios descargaron los caballos y se fueron. Toribio entró con nosotras a la casa y empezó a abrir las puertas y dijo que no entráramos a las piezas porque estábamos acaloradas y las piezas estaban frías, pues hacía varios años que la casa estaba cerrada. En ese momento, tiraron por sobre la tapia del patio un perrito blanco chiquito que se estrelló en la mitad del patio. Tenía el estómago como un tambor y los ojos abiertos.
Siguiendo los pasos de Emma, viajo a Guateque, pueblo de Boyacá que está a unos 100 kilómetros al noreste de Bogotá. Emma viajó a Guateque en tren y en mula. Yo voy en carro. Me entristece que Colombia haya perdido sus trenes. Guateque fue un lugar más alegre para Emma, donde vio nacer al niño, su adorado hermanito, y donde compartió muchos momentos con Betsabé, la joven india que le llevaron de sirvienta a la señora María. En el pueblo busco a las personas más viejas y conozco a don Marco, que tiene 100 años, una edad muy cercana a la que tendría Emma hoy en día si estuviera viva. ¿Usted se acuerda de la primera vez que llegó un carro a Guateque? Sí, yo un miércoles llegó, un miércoles. Eso fue una novelería de toda la juventud más que todo. Que todo el mundo quería conocer y montar en carro, porque no conocían cómo eran los carros. Y entonces llegó un carro que era una chiva. Todo el día duró, todo el día, dando una vuelta únicamente en la cuadra en redondo de la iglesia. Y pagaban 5 centavos por la carrera. Emma llegó a Guateque cuando tenía unos 4 o 5 años y no tardó mucho en volverse a ir. Don Marco, en cambio, llegó a sus 16 años y se quedó toda la vida. No coincidieron entonces en este lugar durante la misma época, pero los dos hablan del primer carro que llegó a Guateque y de un gran incendio que dejó en cenizas parte del pueblo. La llegada del primer automóvil, los cohetes y las vacas locas fueron el comienzo de una semana de fiestas con motivo de la visita del gobernador de Boyacá. Las fiestas terminaban el domingo con una gran corrida de toros. La plaza la habían cercado con palos y guaduas para que los toros no se escaparan. Empezó la corrida entre gritos y cohetes. De pronto, vimos que la gente señalaba y miraba al mismo sitio. Al principio solo vi una enorme columna de humo negro. Poco a poco, empecé a ver las llamas. Subían tan alto como las torres de la iglesia. Eran bellísimas. Todos los rojos, los amarillos, los violetas. Yo recordaré ese incendio como el espectáculo más bello y extraordinario de mi infancia. Un día, la señora María nos anunció que volvíamos a Bogotá y nos acusó de ser la causa de todas sus desgracias. El día de nuestra partida, Betsabé alzó al niño y el canastico con su ropa. Me tomó de la mano y salimos casi corriendo. Me dijo que íbamos al río. Estaba tan oscuro que yo no veía el camino y había tanto viento como el día del incendio. Cuando llegamos al puente, que yo conocía muy bien, en cambio de bajar al pozo donde íbamos siempre a lavar ropa, ella siguió derecho y luego cruzamos por un pequeño camino que bordeaba el río y que tenía árboles grandes. Al fondo de ese camino vimos una grande casa blanca, que no era de paja sino con el techo de tejas. Betsabé se acercó a la gran puerta y puso primero el canasto y luego el niño bien arrimado contra la puerta. Y cuando empezó a cubrirle la cabecita con la cobija, me di cuenta de que habíamos ido para abandonarlo. Quise gritar y no pude. Me tiré al suelo y empecé a dar golpes con la cabeza contra la tierra. Sentía que me ahogaba. Emma vivió una infancia de encierro y miseria, y tal vez por eso, adulta, fue una viajera incansable. Vivió la segunda mitad de su vida en Francia,
donde también murió. Périgueux. Esta ciudad, situada en el suroeste de Francia, es un lugar privilegiado para encontrarse con la obra de Emma Reyes. Me siento afortunada de estar aquí y de poder filmar las calles que Emma recorría en los años 60, cuando después de casarse con el médico Jean Perromat, se fue a vivir con él. Me parece verla entre estas antiguas calles de piedra. En esta ciudad, Emma realizó, entre otras obras, un inmenso mural para la biblioteca municipal. Al final de su vida, donó una gran cantidad de obras y de documentos de su archivo personal al Museo de Arte y Arqueología del Périgord. El mural de la mediateca me asombra por su tamaño y su colorido. En las fotos que había visto, tampoco había notado que tiene relieve. En Colombia, la obra de Emma Reyes no fue siempre bien recibida. En algunas ocasiones fue incluso duramente criticada. Una de esas críticas decía que su fabulosa vida, que ella relataba con talento a sus amigos y en las reuniones sociales, era más interesante que su pintura. Cali fue otra de las ciudades donde Emma sintió que su obra era acogida, o al menos más que en Bogotá. Hizo algunas exposiciones en el Museo de la Tertulia, a donde voy a encontrarme con María del Pilar Vergel, investigadora de la Universidad Javeriana de Cali, quien publicó este año un libro sobre la obra de Emma Reyes, en colaboración con Adriana María Ríos. Hay que entender algo sobre la obra de ella. Primero es autodidacta, entonces no pasa por el academicismo, ¿no? Entonces ella no tiene como toda esa tradición para descomponer la imagen desde un lugar en el que tú ya la conoces y lo que haces es estilizarla, transformarla. Ese es como el primer aspecto que uno tiene que mirar en su obra. El segundo es que ella es como su obra, es fuerte y su obra no embellece, ¿no? Ella es directa con lo que muestra, no está pretendiendo agradarte, no está pretendiendo hacer una cosa bonita como para que tú te congracies con ella, sino que la cosa es pulsional, no sale como del vientre, sale de estas cosas que tiene el individuo adentro y ella se refleja de alguna manera pues en su obra, ¿no? Su obsesión, su generosidad, su capacidad, su colorido también. Caballero decía que la obra de ella era como un gran grafismo, ¿no? Porque ella utiliza mucho la línea. Y entonces a raíz de que eso sucedió, se nos ocurrió contactar a una grafóloga, mostrarle las cartas de ella, ¿no? Para que nos dijera un poco también algo como de su personalidad alrededor del grafismo, ¿no? Porque la obra nunca está separada del individuo ni de lo que él es. Ella nos hizo una lectura y sacó como 23 características de ella. Encontramos, por ejemplo, que alrededor de la obra de ella decían que ella era tenía una amplitud, era muy generosa. Entonces tú ves la línea de ella y la verdad es que ella se desbordaba en la línea. Uno encuentra de verdad también amplitud en ella porque es que las frutas son grandes. O sea, todas estas cosas desbordan como el tamaño natural de las cosas. Uno nunca ve nada que esté dentro de su adecuada proporción o de su natural proporción, sino que todo está como desbordado, ¿no? Ella no le cabía el espacio. Nos dijo también que era una mujer como muy focalizada en lo que iba a hacer,
¿no? Como muy disciplinada. Y lo cierto era que ella todo el día pintaba, ¿no? Y era obsesivo-compulsiva a mi modo de ver, y eso ya es una apreciación personal, alrededor del trabajo, ¿no? Porque es que si tú te pones a mirar esa obra llena de líneas, ¿no? Que tú no le ves que tiembla, sino es una línea continua que se va desarrollando a lo largo de 1 metro, estamos hablando de un manejo no solamente diestro, sino de una cosa también que tiene que ver con la focalización y la concentración. Voy juntando las piezas de un rompecabezas imaginario en el que se dibuja la figura de Emma. Pero Emma es laberíntica, como algunas de sus pinturas. Varias personas me han hablado de su belleza, de lo encantadora y alegre que era. Tuvo muchos amores y una relación libre con su esposo Jean. Su infancia terrible no logró quebrarla. Salió de ella siendo una mujer fuerte y decidida. A esta Rosita la llamé Emma, porque estuvo a punto de morir y hace unos días le volvieron a nacer hojas nuevas. Espero que pronto pueda acercarme a oler su flor. Diego Garzón es periodista y estuvo investigando hace unos años lo que pasó con Emma Reyes después de su infancia. Y después de tantas historias que ella cuenta en esas cartas, pues sí, yo tenía mucha intriga de conocer mucho más al detalle qué pensaba de la vida, cómo era su obra como artista, cuáles eran sus intereses, en qué terminó la vida de ella, de su hermana Elena, y todo lo que ella menciona y deja pistas ahí, que es lo que nos tiene hoy acá tanta gente interesados, es saber quiénes eran sus padres, si es verdad todo lo que contó, si no era verdad, porque con el tiempo, pues como te has dado cuenta tú en tu investigación, se da uno cuenta que Emma pues era una persona de una gran imaginación y a la vez una persona que se le facilitaba contar historias. Propuse ir como a algunos de estos sitios, especialmente Guateque y Tunja, para tratar de mirar qué tanto coincidía lo que ella narraba con la realidad. Y ahí es donde empecé a ver que muchas cosas ocurrieron, pero no en el momento donde ella decía que habían ocurrido, porque más o menos ella, hay cosas que menciona como un gran incendio en Guateque cuando ella tenía como 5 o 6 años de acuerdo a lo que se estima en las cartas, pero son incendios que ocurrieron, un incendio que ocurrió mucho después. También habla de la llegada del carro a Guateque, también cuando era muy niña, eso ocurrió también mucho tiempo después. La reflexión mía es que uno pues de niño va cambiando los recuerdos con el tiempo. La gran pregunta es por qué el apellido Reyes. La segunda pregunta es por qué Boyacá. Y la tercera pregunta es sí, porque a pesar de las adversidades, de alguna manera tuvo algunos privilegios durante su vida. Entonces sí hay como unas pistas ahí de que a lo mejor sí tuvo alguien, o un padrino, o una familia, o unos amigos, no sabemos, que de alguna manera económicamente la pudieron ayudar en algún momento. Siento que ella sí quiso que su vida sí fuera una especie de leyenda, aunque ella también decía que eso jugaba en contra de ella porque la gente no miraba su obra sino su vida. Pero todo ese mito en torno a ella es lo que pues, nos tiene, creo que a todos acá como queriendo saber más de ella, porque sí hay muchas cosas que contó hasta cierto punto y otras que dejó como en el aire y no sabemos por qué. En 1947, Emma llegó a París a estudiar pintura, después de un viaje en barco desde Buenos Aires. Su primera exposición fue en la importante Galería Kleber. En los años 50, vivió en Estados Unidos, en México, en Italia y en Israel, consolidando su pintura, exponiendo, frecuentando a importantes artistas e intelectuales, como Diego Rivera y Frida Kahlo en México, el futurista Enrico Prampolini, los escritores Alberto Moravia y Elsa Morante en Italia, entre muchos otros. Regresó a París en los años 60, donde vivió hasta los años 80. En esas décadas,
Emma acogió y apoyó a muchos jóvenes pintores colombianos que llegaban a la capital del arte. Fernando Botero, Darío Morales, Luis Caballero, Francisco Roca y Gloria Uribe, por nombrar solo unos cuantos. Por esta razón, Germán Arciniegas la llamó la madrina de los pintores colombianos en París. Mi querido Germán, a ti te parecerá extraño que yo pueda contarte en detalle y con tanta precisión los acontecimientos de esa época tan lejana. Yo pienso como tú, que un niño de 5 años que llevó una vida normal no podría reproducir con esa fidelidad su infancia. Nosotras, tanto Elena como yo, la recordamos como si fuera hoy, y la razón no te la puedo explicar. Cuando Elena y yo llegamos a la estación con los indios que nos llevaban, el tren ya se había ido hacía mucho tiempo y la señora María también se había ido sin esperarnos. Los indios le preguntaron al hombre de la estación y a otras personas si no habían visto a una señora joven de vestido y sombrero gris. Todos la habían visto tomar el tren. Poco a poco, la gente empezó a rodearnos. Elena y yo nos miramos. Las dos pensamos lo mismo. A las dos nos saltaron las lágrimas al mismo tiempo. A las dos nos salió de la boca una sola frase. Nos abandonó. Nos abandonó. Nuestras manos y nuestras cabezas se juntaron. Y nuestro llanto se volvió mudo. La gente en torno nuestro seguía aumentando. Cada uno nos preguntaba lo mismo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Cuando llegamos a Bogotá, tomamos un coche de caballo, como el que habíamos tomado con la señora María cuando salimos de la pieza de San Cristóbal. En el coche, empezamos a llorar de nuevo. Tal vez las dos pensábamos en ella. El coche se detuvo en una calle angosta, enfrente a la puerta del convento que estaba cerrada. Por un huequito salía un pedazo de alambre. La superiora tiró la punta del alambre y oímos sonar una campana. Sentimos ruidos de cadenas, llaves, palos, aldabas y finalmente se abrió la puerta. Buenos días. La superiora las está esperando. Pasen. Después de una conversación entre la madre Dolores Castañeda y la superiora, preocupadas por saber si éramos hijas legítimas o hijas del pecado, sonó la campana y se despidieron. En el piso se veía la sombra de las dos monjas que se alejaban. La puerta se cerró detrás de ellas y a nosotras nos separó del resto del mundo por casi 15 años. Nuestras vidas no tenían porvenir. Y nuestra sola ambición era la de pasar del convento derecho al cielo sin tocar el mundo. En el cielo nos esperaban con los brazos abiertos y cánticos celestes, los santos, ángeles, arcángeles y querubines, que entre nubes nos conducirían para la eternidad al reino de Dios. Nuestro único enemigo era el diablo. Del diablo sabíamos todo. Sabíamos más del diablo que de Dios. Conocíamos todos sus trucos, todos los medios de los cuales se servía para hacernos caer en el pecado. El infierno también lo conocíamos, hasta su último rincón. Teníamos la impresión de que podríamos recorrerlo con los ojos cerrados,
conocíamos cómo eran las pailas de aceite hirviendo, donde el diablo metía a los pecadores desnudos y luego los sacaba y les quitaba la piel a pedacitos. Podría dar saltos de varios metros. Estaba siempre vestido de rojo o de verde fosforescente. Su pelo estaba siempre de punta hacia arriba y tenía además cuernos, como los toros. Sus ojos eran amarillos y lanzaban llamas. Las uñas eran larguísimas y verdes. Los dientes, largos como los de los burros. Y cuando abría la boca, salían olores terribles de azufre. El infierno era lleno de cavernas oscuras, donde tenía encerrados animales terribles que nosotras no conocíamos, pero que se llamaban leones, serpientes, caimanes y muchos otros, grandes y chiquitos, pero todos terribles. Si tirábamos las hebras del hilo, nos decían que el diablo las iba a recoger para torturarnos con ellas en el infierno. Si no nos confesábamos y si comulgábamos en pecado, nuestro cuerpo se llenaría de llagas inmundas, donde el diablo depositaría gusanos verdes, rojos y amarillos que nos devorarían. Emma estuvo encerrada en el convento taller de María Auxiliadora, un taller de bordados, desde los 6 o 7 hasta los 15 o 16 años. En ese taller, las niñas trabajaban sin descanso, siguiendo las órdenes de las monjas, y no aprendían a leer ni a escribir. Solo cuando salió del convento, Emma aprendió el lenguaje escrito. Tal vez por eso, siempre escribió como hablaba, sin puntuación y con pésima ortografía. Ella se habría sorprendido de ver el éxito de su libro de memorias. Pienso en conversaciones que he tenido con mujeres que la conocieron. Las mujeres artistas tenían muchas menos oportunidades que los hombres en el tiempo de Emma. Las cosas han cambiado, pero no completamente. Me encuentro con Gabriela Arciniegas, nieta de Germán Arciniegas y escritora. Es que yo pienso también que el haber sido mujer no era fácil. Eso sí lo hace a uno reflexionar mucho sobre la incidencia de la creación femenina en la vida o en la sociedad de estas épocas, ¿no? De los primeros 50 años del siglo XX. Como una sociedad muy pacata, ¿no? Muy llena de prejuicios. Yo creo que Emma Reyes, si no se hubiera ido, también se hubiera quedado así como pintando a escondidas y haciendo cositas ahí, bordados. Sería lo único que podría tener alguna salida y de pronto podría vender sus manteles. Pues. Sobre la hermana sin idea, lo que sí sé es que ella la volvió a ver ya estando mayores, pero que ella era una costurera, que ella era una persona común y corriente. Entonces también eso es lo curioso, pues no sé si es tan curioso, porque así como la hermana terminó siendo costurera, pues todas las otras niñas que estaban en ese convento terminaron, ni siquiera se sabrá cómo terminaron, ¿no? Qué terminaron haciendo en la vida, ¿no? Pero la única que logró salir de Colombia, de esa situación y de ese destino que le estaban planeando, haya llegado como a hacer lo que quería, ¿no? Porque realmente la obra de Emma Reyes es una obra increíble, es una obra sui generis, ¿no? No se parece a nada. Bueno, se parece, obviamente ella recibe unas influencias de muchas partes, pero realmente crea algo completamente nuevo, muy diversa también, porque sí, o sea, uno compara las máscaras con los murales de las flores, de las verduras, con la obra de Israel, con los laberintos, por ejemplo, y son cosas donde ella se está reinventando, siempre como con puntos en común en cuanto a técnicas, trazo, pero hay cosas en donde está explorando constantemente, ¿no?
Creo que si un pintor joven conoce la obra de Emma Reyes, le abre una serie de posibilidades, porque además Emma manejaba una lúdica impresionante. Entonces eso le da a un artista la posibilidad de crear cosas perdiendo el miedo al lienzo en blanco y al que irán y a las modas y a que de pronto me voy a parecer a esta escuela o a esta otra, ¿no? Simplemente cree y invéntese y ya verá si le gusta o no le gusta a la gente o lo que sea, ¿no? ¿De dónde sale esa manera de trabajar de Emma, que es absolutamente particular de ella? De su experiencia en la niñez en el convento. Porque ella estuvo en un convento de unas monjas que bordaban, unos bordados muy finos, unos bordados realmente muy, muy elaborados, algunos de gran tamaño. Se montaba en unas especies de mesas sin tablero, digamos, se templaba la tela de una sábana y se comenzaba a trabajar. Y a Emma, como era pequeñita, la ponían debajo de la mesa para recibir la aguja cuando pasaba y tenía que devolverla. Entonces, es una de las cosas que ella aprendió, porque la regañaban si pasaba la aguja, la devolvía por donde no era. Entonces ella chiquitica, acurrucada debajo de la mesa, esperando la aguja y recibirla y devolverla. Y la aguja volvía a bajar y ella la volvía a devolver. Ella contaba esa historia, esa anécdota, risueña, muerta de la risa, muy divertida. Pero yo pienso que eso la marcó. Yo la asocio un poco también, de todas maneras, el hilo que va corriendo y va haciendo un dibujo, ¿no? Esa es una explicación del lenguaje que manejó Emma, que es muy importante tener en cuenta para poder entender su originalidad y cuál es su aporte al arte colombiano. Todo lo del convento, la sacristía, las monjas, los curas, María y su hijo, todo eso me hacía sufrir y sentí que no quería verlos más. Levanté la cabeza, alargué el brazo detrás de Sor Teofilita y muy lentamente, con la mano toda abierta, cogí las llaves, apretándolas fuerte para que no hicieran ruido. Ella no me vio. Estaba rezando. Abrí la puerta del zaguán. La cerré de nuevo del otro lado. Abrí la puerta gruesa. Volví al torno y puse las llaves. Le di la vuelta al torno al interior para que la monja las viera cuando llegara. Salí muy despacito, con un miedo como si me fuera a caer en un hueco. Y cuando cerré detrás de mí, la puerta gruesa, respiré un aire que no olía al convento. La calle era larga y enlomita. En el fondo, vi un pedacito de la torre de una iglesia. Antes de ponerme en marcha hacia el mundo, me di cuenta de que ya hacía mucho tiempo que yo ya no era una niña. En la calle no vi a nadie, solo dos perros flacos. Y uno le estaba oliendo el culo al otro. Burdeos, 1997. En este punto, la figura de Emma empieza a hacerse real. Siento que la conozco un poco, que puedo dialogar con ella. Pero Emma sigue siendo un misterio, y mi búsqueda continúa.
Thank you.